cita, le agradecemos mucho su asistencia. El doctor Luis Michel está haciendo una estancia de investigación y traducción en México. Entonces, pues, además de que está ofreciendo un curso en el marco de la Cátedra Extraordinaria Gabriel Alfonso Méndez Plancarte, accedió a ofrecernos esta conferencia. Me voy a permitir leer su currículum. Su formación académica se llevó a cabo fundamentalmente en 3 países. Él estudió letras clásicas aquí en la UNAM, estudió la maestría en España, en la Universidad de Salamanca, y en el Reino Unido completó su formación en London y en el Instituto Dartmouth, con estancias más breves en Alemania y en Francia. Obtuvo la medalla Gabino Barreda al mérito universitario y promedio de 10, el premio extraordinario de doctorado y el premio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos a la mejor tesis doctoral del año 2002. Es profesor de la Universidad de Salamanca desde el 2003. Ahí empezó como ayudante en figuras similares, pero ya fue titular de Filología Griega desde el 2007, por concurso de habilitación nacional. Ha impartido docencia en prácticamente todos los niveles, en el grado, licenciatura, en el antiguo doctorado, en el máster de investigación y en el máster de secundaria. Ha dedicado mucho tiempo al diseño de planes y programas de estudio, como son el actual plan de estudios de grado en Filología Clásica de Salamanca, el máster universitario en textos de la antigüedad clásica y supervivencia, del que fue director de octubre del 2016 a noviembre del 2021, periodo durante el cual este máster, coordinado con la Universidad de Valladolid, pasó a formar parte del Máster Europeo de Culturas Clásicas, una red de doble titulación en el que participan 15 universidades europeas y del que sigue siendo responsable en Salamanca. También diseñó y es codirector del máster de título propio en creación literaria de la Universidad de Salamanca, que es totalmente virtual. Ha participado en 5 proyectos de innovación docente con sus respectivas publicaciones, congresos y demás resultados. Sus líneas de investigación son fundamentalmente la literatura griega, la crítica textual, la edición de textos, la recepción de los clásicos, la historia de la traducción y la historia cultural en sentido amplio. Ha publicado artículos de investigación en diferentes revistas, como Prometheus o el American Journal of Linguistic Tradition. Es autor de 3 libros de autoría única, una edición con comentario completo de los epigramas de Asclepiades de Samos, una edición bilingüe con copiosa anotación de las anacreónicas, una edición bilingüe de una amplia selección de epigramas desde el siglo III a.C. hasta el siglo VI después de Cristo, titulada 500 epigramas griegos, editada por Carlos. Ha editado 2 volúmenes colectivos en colaboración con María Paz de Oz y Juan Luis García Alonso, de Alexandria Tradition, y el Greek Paideia and Local Tradition in the Greco-Roman East. Sus contribuciones a libros colectivos alternan publicaciones en inglés, que alcanzan mayor difusión, y en español por convicción, en colecciones muy visibles de su campo de estudio, como los Helenística Romana de Peters o los Companions de Bill. En sus publicaciones valora más la coherencia y el buen hacer investigador que las métricas de impacto. Ha participado en proyectos de investigación desde el inicio de su carrera. Fue investigador principal de uno de ellos, el CONACYT en México, durante su estancia en la UNAM, y fue investigador número 2 de otro, el MINECO, del 2016 al 2018. Ha puesto también mucho interés en la divulgación y promoción de los estudios clásicos, combinando esto en buena medida con su segundo perfil profesional como escritor y aprovechando los espacios a los que esta carrera paralela le permiten acceder. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Luis Michel. Muchísimas gracias, doctora Jaime, Cecilia, por la presentación. Muchas gracias a todos los que han venido hoy en esta bonita mañana de doble no se ocurra en la Ciudad de México, en la que yo he elegido un tema que creo que es interesante desde muchos puntos de vista. El primero, obviamente, es el de la tradición clásica, de la recepción de los clásicos, a quienes nos dedicamos a la cultura clásica, a la enseñanza de la filología clásica. Esto está funcionando, ¿verdad? Es que no. Obviamente nos interesan mucho los autores que tienen una cierta relación con el mundo clásico. Pero esto puede ser egoísta y está un poco anecdótico.
y puede al final interesarnos solamente a los clasicistas. No es el caso de Carson. Carson es una autora que tiene un gran interés por sí misma, no solamente porque proponga una arriesgadísima y, en mi opinión, muy innovadora reapropiación de la cultura clásica. Carson es probablemente hoy en día la poeta más importante de la posmodernidad. No solamente por la calidad de su obra, sino, creo yo, por la manera en que ha elaborado un discurso que dentro de unos cuantos años, cuando se hagan los manuales de historia de la literatura de estos tiempos, yo creo que va a ser usado como ejemplo de poética postmoderna, de la misma manera que hoy usamos a Petrarca como ejemplo de poética renacentista. Si uno le quiere enseñar una historia de poética renacentista, para que hablan de Petrarca, y no voy a hacerlo explicar. Dentro de unos años, cuando alguien me quiere explicar a sus estudiantes cómo era la poética postmoderna, le manda a leer Knox o le va a mandar a leer Flota, y a partir de ahí se lo va a explicar, porque el interés de Carson, yo creo, radica precisamente en cómo ha fundado un nuevo discurso, un nuevo código de comunicación. Carson es una poeta que desde su punto de vista se parece a su contemporáneo y al mismo tiempo radicalmente. Claro, para nosotros los clasicistas, una parte importantísima de esto es cómo ha logrado elaborar ese nuevo discurso a partir de un discurso totalmente previsible, que es el discurso de las naciones. Y cómo, en parte, gracias a esa imbricación de lo clásico con lo postmoderno, es que ha logrado esta nueva forma. Yo voy a referirme hoy a tres de sus libros. Creo que el análisis que voy a hacer de sus métodos y de sus maneras de componer valen igual para otros. Carson escribe por ciclos. Yo creo que hasta ahora quien lea un poco su obra completa es muy bastante. Verá que lleva más o menos 3 ciclos. Este del que yo voy a hablar pienso que es el tercero. Y es lo que yo he llamado su trilogía troyana. Tiene una trilogía anterior que podríamos llamar la trilogía lírica. Anne Carson se doctoró con una tesis sobre Safo. Y es una de las pocas personas que ha logrado convertir exitosamente una tesis doctoral en un ensayo literario legible, algo que por definición no se puede hacer, algo que por definición yo les recomiendo a mis estudiantes que no hagan. Es más fácil escribir una tesis doctoral con su aparato erudito y con todo lo demás filológico estrictamente, y luego escribir otra cosa totalmente diferente que sirva como un ensayo, que trasvasarla. Carson logró trasvasar. Quien vea su tesis doctoral, la versión original, que se puede ver en las bases de datos de universidades americanas, y quien vea luego Eros el Dulce Amargo, la publicación del ensayo, verá que hay muchas cosas que son parecidas, pero al final en el ensayo son totalmente diferentes, porque el razonamiento es político. Después tiene una traducción de los fragmentos completos de Safo, que se publicó en una edición bilingüe que hizo en Vaso Roto de España, que creo que también está publicado en México, pero en España seguro que está publicado, y un tercer ciclo que era una comparación de poetas líricos arcaicos con poetas modernos. Una comparación de Simón y de Porcela y cosas así que estaban bien. Ese primer ciclo es lo que podemos llamar el ciclo lírico. Luego tiene un segundo ciclo, que es lo que yo llamaría el ciclo de los poetas nuevos, en el que la figura fundamental es Carmen. Y el eje de ese ciclo es un libro que está publicado también en Vaso Roto de México y en Vaso Roto de España, que reproduce exactamente la edición de New Directions, la caja con el contenido del cuaderno. Si ustedes han visto Knox alguna vez, saben que en sí mismo el libro es una pequeña obra de arte. Y otros cuantos libros que están alrededor de Knox, fundamentalmente de creación, que es el libro inmediatamente anterior, y con el que tiene una conexión muy estricta. Y luego viene un tercer ciclo, o eso me parece a mí, que es esto que yo llamo la trilogía troyana, que está formado, en mi opinión, por estos 3 libros: Flota,
publicado originalmente en el 2016, Float. Este es un libro que está traducido en España por Jordi Doce y Andrés Catalán. Este es un libro, no lo traje ahora porque sinceramente se me olvidó, pero es un libro que está hecho de cuadernillos. Es un libro que son 24 cuadernillos que se meten dentro de un estuche y que se pueden intercambiar. Una cosa muy sencilla que ya a cualquiera que haya leído suficientemente se puede hacer, solo que Carson lo hizo en el sentido pues factual del libro. Los cuadernillos se pueden intercambiar y según se lean pues tienen un sentido objetivo. La edición de Cielo Eléctrico, la traducción de Jordi Doce y Catalán me parece que es muy buena, está muy bien lograda. Es un libro muy difícil. Este es el libro en el que viene, por ejemplo, la famosa traducción de Ílico, usando exclusivamente las palabras que venían en el folleto de instrucciones del microondas de Carson, de lo que voy a hablar más adelante. Luego hay otro libro que es del 2019, que es Norma Jane Baker of Troy, Norma Jane Baker de Troya, publicado en España y en México en Vaso Rojo. Me lo han traído aquí para que se los muestren. Traducción de Janet Clarion. Y finalmente, del 2021, muy reciente, también traducido por Janet Clarion y también publicado en Vaso Rojo, que es Las Troyanas, que es un cómic. Estos tres libros forman una trilogía que se llama la trilogía troyana y que complementa con los otros dos ciclos, yo creo, esta poética posmoderna de la que estamos hablando. A las características de la posmodernidad vamos a volver después. Ahora prefiero entrar directamente en el último de ellos. Voy a ir de atrás hacia adelante. Esta es una página del cómic del que estamos hablando, de este cómic. Es un cómic realizado por Carson con la colaboración de Rosana Bruno, que es una reconocidísima autora de novela gráfica y ocasional ilustradora. Es decir, es muy raro que ella ilustre solamente algo. Es algo que los autores de novela gráfica no molen. Pero supongo que cuando te pide un favor a Carson, entonces, en este caso, hasta donde sé, el trabajo fue conjunto, es decir, Carson no solamente puso el texto, sino que hablaron las dos acerca de cómo hacer la representación. El resultado es un cómic de unas 80 páginas que logra una de las cosas que Carson sabe hacer fantásticamente bien, que es apropiarse de los personajes. Una de las cosas de las que nos solemos quejar los clasicistas es de nuestra escasa capacidad para asumir lenguajes radicalmente nuevos, ¿no? Yo no creo que esta sea una cuestión solamente de clasicismo o neoclasicismo, sino de generación, una cuestión generacional. Es complicado que alguien tenga una afición larga, dilatada por la novela gráfica, como es el caso de Carson, y que al mismo tiempo pueda leer fluidamente las troyanas políticas y que las enseñe en clase. Es una combinación extraña a la que yo creo que Carson le ha sacado provecho. Es decir, Carson tiene una gran capacidad para darse cuenta de dónde están los vehículos de comunicación que funcionan y cuáles son los vehículos de comunicación que se nos están quedando obsoletos, ¿no? Los poetas amamos nuestros vehículos de comunicación obsoletos y no vamos a renunciar a ellos, pero hay unos cuantos que al mismo tiempo son capaces de adquirir esos nuevos lenguajes. Este cómic, por ejemplo, utiliza el lenguaje gráfico, que es obvio en una novela gráfica, trasladando a él todo lo que no es textual en Eurípides. Es un proceso muy sencillo. Es decir, todos sabemos que Las Troyanas es una de las obras más duras de Eurípides. Sabemos que tanto por el contenido como por la representación, por el momento histórico, era una obra con una carga de tradición tremenda, ¿no?
gente lloraba en el teatro, claro, pero no lloraba solamente por empatía, lloraba porque veían lo que les podía pasar si perdían la guerra, que estaban a punto de perder. Carson es capaz de extraer los elementos de tensión y trasladarlos a esta obra. Esta es una de las primeras páginas del cómic. Esto que está ahí, ese overol vacío con una máscara de búho, que es la diosa Teti. Un overol vacío, no sé, puede ser el overol de cualquier chica del Bible Belt del norte de Estados Unidos, ¿no? Lo que se ponen en Kansas, ¿no? Con una máscara de búho que siempre lleva en las manos, nunca tiene puesta, siempre la tiene quitada, y el overol siempre está vacío. Uno lo mira y piensa, bueno, está bien. Lo del búho, pues se entiende perfectamente. Ya sabemos que es un mochuelo, que no es un búho. Eso lo sabemos nosotros en clase. Es un mochuelo. Todo el mundo va a decir búho, pues sabemos que es mochuelo. Y nunca lo va a tener puesto. Bueno, si uno ha visto suficiente teatro, entiende la referencia. Esto es un personaje vacío que adquiere poder y que adquiere significado solamente cuando se pone la máscara. Si la llevas en la mano, no tienes poder y no tienes significado. Para eso tienes que haber leído un poquito de teatro. Y es la conclusión que sacas fácilmente cuando conoces más o menos la música de conocimiento. Este personaje aquí está diciendo estas palabras. En cuanto empiecen a surcar las olas hacia el oeste, Zeus oscurecerá el aire con indescriptible viento, lluvia y granizo, y me apoderaré de su rayo y los haré trizas. Mientras tanto, reunirás algunas de tus olas de 5 kilómetros de alto, convertirás la marea en montañas y abarrotarás el golfo de Eubea con cadáveres. Confío en que captas la idea. La idea es la veneración. Tienen que aprender a alzar los brazos ante la ama Atelier, con quien está hablando aquí. Obviamente quienes hemos leído la obra, pues es con Poseidón. Poseidón, en el siguiente cuadro, responde de esta manera. Poseidón, claro, como sea, suena divertido. Haré detonar la sal del Egeo hasta Mykonos y Delos. Colmaré golfos y ensenadas de cuerpos ahogados de hombres. Vea por tus rayos y aguarda el momento en que los griegos hicen las velas. Pobres payasos. Necesitan una lección. ¿Por qué? Porque rompieron algo nuestro. Porque chillan cuando mueren. Porque podemos. Porque podemos, Eurípides no se atreve a decirlo, porque eso te puede valer una acusación de impiedad. Pero de que lo pensó, lo pensó. Uno simplemente lee las troyanas y sabe que lo pensó. Fíjense cómo están construidas estas dos páginas del cómic. Aquí está Atenea hablando con Poseidón, están abajo las olas llevándose los barcos, etcétera, la lluvia. Aquí está al revés. Todas estas son las naves que ya van cayendo por una cosa que es al mismo tiempo un estrecho y un abismo. Y Poseidón responde todavía en términos más agrios de lo que lo había dicho la propia Atenea. Esto es la hermosa traducción rítmica de Manuel Fernández Galeano. Mis alumnos del curso de poesía griega ya saben que yo soy fan de Manuel Fernández Galeano. Cuando estén navegando desde Ilión a sus tierras, Zeus enviará lluvias y granizo abundante, con tenebrosos soplos de viento, y aún me dice que me van a dar el fuego del rayo, porque yo a los aqueos diera quemando sus navios. Y tú, por tu parte, haz que resuene el Egeo con tonante oleaje de agua torbellinada, y se llenen de muertos los cóncavos repliegues de Eubea, y así aprendan en adelante a honrar mis templos y también a otras divinidades. Respuesta de Poseidón. Así se hará. Discursos largos no necesita tal favor. Turbaré toda la mar Egea, las riberas de Mykonos, los delios arrecifes, los altos cafereos recibirán con lemnos y esciros 1000 despojos de hombres muertos allí. Sube pues al Olimpo,
recibe de las manos paternas el relámpago y espera hasta que a toda vela naveguen ya los bajeles argidos. Es decir, este texto, tal cual, es un texto. Una de las maravillas de la apropiación clásica de Carson es que son los textos tal cual, complejizados muchas veces, nunca, jamás banalizados. Siempre, en el mejor de los casos, complejizados, pero nunca banalizados. Los nombres propios se quedan, las alusiones cultas se quedan. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo está el otro vehículo que es el que hace la labor, entre comillas, divulgativa. Si yo le doy este cómic a mi hija de 17 años y le doy al mismo tiempo la traducción de Fernández Galeano, yo sé que en su caso se va a leer las dos, pero si se lo doy a alguno de sus amiguitos, a lo mejor se lee solamente el cómic. Y con que se lea el cómic, pues no es una barbaridad, pero ya es casi como si se hubiera leído la obra original de Eurípides, porque el trasvase es exacto. Y a veces, bueno, Eurípides es un autor al que no es fácil coserle desde el punto de vista creativo, ¿no? Pero yo creo que Carson a veces lo logra. Miren, este es un coro. Entra el coro de vacas y perras, cantando el himno de entrada, alternando con él. En las troyanas, si ustedes recuerdan, el coro es el coro de mujeres desarraigadas troyanas. Es el coro de las mujeres que van a ser, bueno, que ya fueron hechas esclavas y que ahora van a ser repartidas entre los líderes aqueos como si fueran ganado. Esa metáfora en Eurípides no está porque no hace falta. Es que en esa época una mujer ya vale lo mismo que una cabra o que una oveja y vale muchísimo menos que un buen caballo de combate. No hace falta hacer la metáfora. En esos tiempos es una realidad dolorosamente real, pero en esta época sí hace falta hacerlo. Y Carson lo hace de esta manera maravillosa. El coro no está formado por mujeres, sino que está formado por perras de diferentes tipos y por vacas de diferentes tipos, que tienen puesto delante, si se fijan ustedes, la plaquita esta que te ponen cuando te pasas de velocidad en alguna autopista, y todas ponen Troya debajo. Todas son prisioneras de guerra, de diferentes tipos. Algunas son de una raza más fina, algunas son de una raza más, bueno, con menos pedigrí, algunas están francamente en mal estado. Tal y como aparecen las mujeres en el coro de Eurípides. Yo creo que Eurípides se hubiera entusiasmado si hubiera podido ver esta plancha. De hecho, sí, es que esa es la idea, es ganado. En mi época diría Eurípides, pues es que es ganado tal cual, no tengo que hacer la mitad. ¿Qué son esos gritos? Oh, hijas mías, se han ido los griegos, ¿quién lo sabe? Van a casa, por favor, Casandra. ¿Qué parece Casandra por primera vez? No, ¿acaso di la palabra esclavitud? Endurecer vuestras almas. Ha llegado el mensajero, todo es una lotería ahora. ¿De quién seré esclava? ¿De quién seré esclava? ¿De quién seré esclava? ¿De quién seré esclava? Es el mismo canto que aparece en las troyanas. Visualmente, gráficamente, esta imagen yo creo que es incluso más efectiva que la de Eurípides. ¿Qué cantidad de blasfemias está diciendo? Pero yo creo que es incluso más efectiva. Y aquí es cuando se vuelve realmente efectiva para un lector para el que este libro está destinado, que son fundamentalmente adolescentes. Diga, señor traficante de blancas, ¿tiene usted una casa bonita? ¿Habrá suciedad en mi trabajo? ¿Habrá sexo en mi trabajo? ¿Mana sangre de su teléfono? ¿Alguna vez me darán mantequilla? ¿Podré llamar a mis padres? A un adolescente de los que van a clase con mi hija, yo le tengo que explicar cómo es la esclavitud en el mundo antiguo para que entienda las troyanas. Esta plancha se lo explica con 3 palabras: traficante de blancas.
que es exactamente en lo que se van a convertir algunas de estas mujeres, por supuesto, en esclavas sexuales. En lugar de tener que ponerle un aparato de notas relativamente extenso para que el lector moderno entienda esto y se compadezca de eso, y entienda que no es muy diferente de lo que está pasando allí a la vuelta en Ucrania o en cualquier lugar. El salto, ¿no?, adaptativo que da Carson es genial. ¿Qué es lo más cercano que le puedo encontrar a una prisionera de guerra troyana? Pues alguien que forma parte de un tráfico de personas. Señor traficante de blancas, tiene usted una casa bonita, habrá sociedad en el trabajo, habrá sexo en el trabajo, con cuatro líneas, y la persona que lo está leyendo ya lo entendió, sin necesidad de que le tiremos un rollo de media hora acerca de la esclavitud en la antigüedad y que desarrollemos su empatía a partir de la comprensión de esa realidad cultural que ya está muy lejana. Este, en cambio, está ahí a la vuelta de la esquina, y el efecto psicológico que tiene es exactamente el mismo. Esta equivalencia dinámica de afectos, esta equivalencia dinámica de realidades, es algo que Carson sabe hacer muy bien. Tan tibio que se muere. De la misma manera que las troyanas son un grupo de vacas y de perras, tan tibio el mensajero es un que trae muy malas noticias. Todos son animales. Aquí está tan tibio, dialogando con con la broma. Y ahora que algún día iba acercándose a nuevas órdenes, esposa de Herdios, no me odies, votaron por unanimidad. Los que ya leímos la obra ya sabemos lo que pasa aquí. Nuestro adolescente todavía no sabe. No me gusta ese inicio. El niño, no me digas que tendré otro amo. No quiere encargarse de ningún bien. Entonces, ¿qué? ¿Dejarlo aquí? No sé cómo decirlo. Al grano, lo van a matar. Esto es, hoy muy dolor. Ya que estamos, pues le metemos la intervención griega, ¿no? Y la dejamos allí en griego para que alguien se le explique, sin notas y sin nada, ¿eh? Hoy muy dolor. Ulises los convenció. Un dolor sin fin. Les dijo, mala idea dejar crecer un hijo de él. Le deseo lo propio a su hijo. Les dijo, arrojad al niño desde la muralla de Troya. Aquí el cómic se vuelve todo negro, negro blanco sobre negro. Empieza a manifestarse el desorden interno, ¿no?, de Andrómaca, que está representado así como una especie de tormenta de viento en el que se mueve todo, ¿no?, que se mueven las hojas y demás. El mensaje que le da Taltibio es exactamente el mismo que aparece en las cartas, ¿no? Mira, al niño lo van a matar, si te resistes no solamente lo van a matar, sino que lo vamos a dejar insepulto para que se lo coman ustedes. Esta versión es exactamente igual, con unas palabras un poco cambiadas. Siguiente escena, también en negro, pues se cuenta la historia de cómo al final los griegos, por supuesto, incumplen su palabra. No solamente lo arrojan por la muralla, Ulises o Neoptólemo, según la versión, yo creo que ahí es imposible plantear la situación. Y la idea fue suya, evidentemente, como está aquí. Pero Carson tiene otras fuentes, es decir, no solamente tiene a Eurípides, sino que mete otras cosas que provienen de otras fuentes, ¿no?, de otras tradiciones literarias. El mensajero al final, que ha llegado a compungirse tanto del destino de las troyanas, que desarrolla una cierta empatía por ellas, es el que acaba, ¿no?, poniéndole el escudo de Héctor a manera de lápiz. El cómic no
escatima ninguna de estas brutales realidades. Sabemos que las Troyanas es de las obras más duras de Eurípides, de las obras más duras de toda la tragedia, y que tampoco escatima ninguna de esas crueldades. Es la razón por la que luego Séneca usó esa historia en una de sus propias tragedias, etc. Es una de las obras más conocidas de la antigüedad. En la antigüedad ya era conocida como una de las obras duras, ¿no? Incluso se acusaba un poco de haber hecho esta obra, entre otras cosas, para poder demostrar que sí podía escribir obras duras y no solamente las zarzuelas que se le atribuían, ¿no? Que también podía ser tragedias realmente escritas en el momento en que la guerra del Peloponeso va abocándose hacia esta realidad. El cómic no escatima ninguna de estas realidades y además desarrolla de manera muy interesante algunos de los personajes. Algunos de los personajes están trasladados a una realidad moderna, digamos, a esta equivalencia dinámica de la que hablamos. Mientras que otros se conserva, digamos, la interpretación homérico-trágica estándar, ¿no? Es el caso de Helena, que en esta obra, que recuerden ustedes que es la última, es la de 21, mantiene todas las características de la Ilíada, ¿no? Y adivinen qué animal es Helena en esta historia. Pues es una zorra, que Eurípides no lo dijo, pero si hubiera podido, lo hubiera dicho. En la versión, ustedes saben, inicial de este mito, pues Helena es la causante, en último caso, de la guerra, al romper su lazo matrimonial con Menelao, irse con Paris y causar un verdadero pifostio internacional, pues dio origen a todo esto. Y aquí está desarrollada como tal, porque la visión de todo el cómic es la visión del foro, que es el de las Troyanas. Recordemos que una de las características más interesantes de las Troyanas es que si podemos hablar de focalización en el teatro griego, o sea, del punto de vista, esta es una de las obras en la que está clarísimo que la focalización la hace el foro. Es decir, es una de las obras en la que está clarísimo que el punto de vista, la opinión es la del foro. No pasa eso en todas las obras del teatro antiguo, ¿eh? Esa es una de las tantas innovaciones de Eurípides, mientras que en Esquilo y en Sófocles los coros eran importantes, pero sobre todo servían para cantar estas maravillosas piezas médicas que se iban insertando en la historia. En el caso de Eurípides, los coros a veces son mucho más. En el caso del Hipólito, de la Helena, de las Troyanas y de otras, el punto de vista en verdad lo da el coro, ¿no? En este caso no es gratuito que sean las mujeres troyanas. Y para las mujeres troyanas, Helena es esto, ¿no? Una sola cosa. Vamos a la segunda obra, ya que estamos hablando de Helena, que es esta, Norma Jane Baker, que es del 19, es decir, 2 años anterior al cómic de las Troyanas. Esta es una obra de teatro. Es una obra de teatro que se representó en algún teatro de Nueva York, etc. Es decir, es una obra de teatro no pensada para ser simplemente leída, sino que fue pensada para ser representada. Es una obra de teatro con todas las características de escena que tiene una obra de estas, ¿no? Aquí el punto de partida obviamente es la Helena, otra de las. La Helena, que es un poco posterior a las Troyanas, como sabemos, tiene un punto de vista totalmente diferente. Es una obra que casi roza lo cómico, es una de las obras cómicas de Eurípides, en la que el eje, digamos, es que Menelao y Helena se reencuentran y se reconcilian en una escena que es un canto al dueto, que es uno de
de los coros más famosos de toda la tragedia griega, porque esta sí que parece realmente una zarzuela, es decir, esa parte, que son casi 300 versos, en su representación, este canto a solo de los dos amantes que se reencuentran, es como está mucho más cercano a la poesía bíblica, mucho más cercano a la comedia. Para esta obra, Eurípides usó otra de las tradiciones que sabemos que existían en torno a la tradición estándar, como sabemos, es que Helena se va con París y causa una guerra, le deja un rey para irse con un príncipe, además de estados enfrentados, ¿no? Sabemos que había una versión, digamos, que explicaba el hecho de que después, en la Odisea, Helena y Menelao parecían estar reconciliados y llevarse bien. Allí había una especie de desfase que no se explicaba bien. Ya en la antigüedad había una explicación alternativa de qué había pasado, ¿no? Que es la que cuenta fundamentalmente este siglo, ¿no? Que es la versión de que Helena en verdad nunca estuvo en Troya, sino lo que se llevaron a Troya fue un eidolon, un doble, un sustituto, un holograma, dijimos hoy día, que fue creado por Hera con toda la intención de causar la guerra. En verdad, quien seduce a París y huye con él a Troya y se pone del lado de los troyanos y los ayuda en contra de los griegos y etcétera, esa no es la Helena real de carne y hueso, es el héroe. En esta versión, en esta contraversión de este Sícoro, que después lo toma Borges en el Encomio, que tenemos en muchas otras versiones, digamos que es la contraversión, lo que ocurre al final es que cuando van de vuelta, en su particular Nostos, Menelao y su gente, se pierden como todos los demás, van a dar a la isla de Faros, frente a Alejandría, y allí Hera le vuelve a dar el cambiazo a Menelao, se lleva a este funesto ídolo y le devuelve a la Helena de carne y hueso. Menelao entonces se da cuenta de que todo ha sido un engaño, de que su mujer en verdad nunca le puso los cuernos, de que su mujer en verdad nunca se fue con París, etcétera, 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 y por eso es que se reconcilian y en la Odisea ya los encontramos tan tranquilos unos años después viviendo juntos. Esta versión, por ejemplo, estaba también en el drama satírico que acompañaba a la Odisea, en el que eran los sátiros quienes llevaban a la Helena real y la cambiaban por el lío, ¿no? Esta versión es la que aprovecha Carson en esta obra, que tiene una idea fabulosa, de esas que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Que es cómo actualizar ese personaje doble que está en la historia de San Sícoro y de Eurípides. Y a Carson se le ocurre la fantástica idea de hacerlo mediante un personaje también doble. En esta obra aparece por una parte Norma J. Baker, que es una jovencita de provincias que lo único que quiere es ser princesa, como Helena más o menos, y que se casa con un político muy bueno, con una serie de personajes del político, no llegó a ser su marido, que la ayudan en esa ascensión, digamos, pero que en algún momento es sustituida por un eidolon, es decir, una especie de repositorio de todos los estereotipos del machismo clásico, que es Marilyn Monroe. Entonces, la Helena real, la que nunca fue a Troya, la que nunca causó ningún conflicto, es esta pobre jovencita Norma J. Baker. El doble es un doble que aparece en las pantallas y que es el que causa todos los problemas y que se hace llamar Marilyn Monroe. Usando este personaje, Carson traslada toda la historia de la Helena de Eurípides a un ensayo de una obra moderna, que es una de las primeras obras y una de las primeras películas en las que participa. Y es a lo largo de este ensayo
y de la grabación de esta película es donde aparece este Eidolon, que se da cuenta que puede aprovechar todas las creencias y todos los estereotipos masculinos a su favor como una forma de poder, que es al fin y al cabo lo que hace la Helena homérica. Mientras que por el otro lado permanece esta pobre chica de provincia, que lo único que quería era ser princesa, como una especie de prisionera de ley. Mientras que el Eidolon, este doble, hace un montón de tropelías basándose en su belleza y en la irrealidad de esa cosa nueva que se llama cine, que Eurípides no tenía, ya hubiera leído, ¿no? Que es una manera de difundir Eidolon por todo el mundo, ¿no? De difundir estereotipos falsos por todo el mundo se los crea. Mientras esta hace un montón de tropelías y acaba liándose con políticos que no debe, como es el caso de París y de John F. Kennedy. La otra, la pobre Norma Jean, está prisionera en el Hotel Troya, que es donde están ensayando la obra en la que va a participar. El equivalente es, si uno lo piensa bien, perfecto. Es decir, si Eurípides hubiera tenido a la mano un repositorio de Eidolon, como es el cine, yo creo que se hubiera maravillado, ¿no? Es un lugar en el que realmente puedes crear este tipo de ficciones con una entidad muchísimo mayor que la del teatro, porque además la puedes repetir una y otra vez, que es algo de lo que se habla mucho en el libro, ¿no? Mientras que el teatro lo tienes que poner en escena, al fin y al cabo, con personajes de carne y hueso, mientras que la grabación ya está ahí, simplemente la repites y la repites y la repites, ¿no? Todos sabemos cómo termina la historia de Norma Jean, Marilyn, etc., que es algo que Carson también usa muy bien. Conoce el personaje muy bien, se ha estudiado la cinematografía a fondo, y va además mezclando con la historia de Eurípides. Esto ya sí es mucho más gourmet, esto ya no es para adolescentes, obviamente va mezclando escenas de las diferentes películas, por supuesto sin notas sin nada, eso lo tiene uno que ir sacando sobre la marcha, ¿no? Va mezclando escenas de diferentes películas que ella rodó a lo largo de su vida para ilustrar el desarrollo, la creación de la vida. Si uno se ha leído la historia de este psicólogo, los fragmentos que quedan, el cómo, etc., conoce un poco el personaje, pues se da cuenta de que la influencia es francamente. Les ahorro los pasajes porque ustedes los pueden leer aquí y voy a hablar un poco más de la tercera obra, que a mí me parece que es la fundamental, que es Flota, ¿no? Flores. Yo aquí no sé si hubiera sido mejor traducirlo por flotar, revolver, yo creo que no es. Uno de los cuadernillos de esta obra, que decimos que son cuadernillos sueltos que se meten en un... es Cassandra Flotar, que es una reflexión sobre la traducción que originalmente era un mensaje. Una de las cosas que hace también Carson, y que es una seña de identidad de la poética posmoderna también, es la disolución de los géneros y la mezcla, ¿no? Nada que los alejandrinos no hubieran hecho ya, tan modernos que eran ellos, pero Carson lo pone de nuevo en movimiento. Ella mezcla mucho el ensayo con la poesía. Hay algunos de sus poemas que parecen ensayos y algunos de sus ensayos que en verdad podrían pasar por poesía si tú los cortas de determinada manera. Este es un ensayo, este es un texto que ella misma publicó, que comenzó siendo un ensayo sobre las posibilidades de la traducción. Como traductora, que es ella misma del griego, Carson siempre se ha preguntado sobre los límites y las posibilidades de la traducción. En este caso, pensando sobre todo en el griego, la reflexión vale para cualquier lengua.
Y esto comenzó siendo un ensayo sobre las posibilidades de la traducción desde el punto de vista de un personaje particular, que es Casandra, que ya hemos visto que aparece en las dos obras anteriores. Olvidé mencionarlo, pero en la de Helena también aparece. A donde fuera que Casandra corría, Casandra descubrió que podía flotar. ¿Cómo flotar? Con su flotador flotar puede. Suena tautología, pero las artes de la profecía son a menudo tautológicas. Razonan en círculo. La profeta debe hacerte ver que es una profeta contándote noticias increíbles, que solamente creerás si ya la considerábamos una profeta de antemano. Si la noticia no es increíble, entonces ella es simplemente una fuente de noticias. Si posteriormente la noticia se hace realidad, entonces ella era una profeta. Pero ahora que la noticia cuenta con una amplia difusión, eso ya no importa. Casandra es un rompecabezas del velo. ¿Dónde está el filo de la noticia? ¿Dónde está el filo de la noticia? ¿Es posible creer algo verdaderamente increíble? ¿Cómo empieza? ¿Hay una rendija de luz bajo la puerta? ¿Cómo aprendes a ver luz en eso? ¿Hay una rendija de luz alrededor de la masa oscura de tu vida hasta este momento? ¿Puedes ver un velo en la masa oscura? ¿Eres capaz de desear que desaparezca? ¿Puedes decir pim pam pum se fue? Casandra puede. El personaje de Casandra, con todas sus contradicciones y con todo su sufrimiento, ¿no? Recuerden que Casandra sabe exactamente todo lo que va a pasar. En el Agamenón tiene a su cargo un monólogo que es uno de los monólogos más impresionantes de la literatura griega, en el que de hecho Casandra comienza hablando en un lenguaje que no se entiende, no habla griego, comienza hablando en una lengua que ni siquiera es humana, ¿no? Y luego ya poco a poco va adaptándose al lenguaje humano y va hablando, ¿no? Hay que tomar en cuenta, eso es algo que Carson sabe perfectamente bien, que para los antiguos el entusiasmos, el hecho de que un Dios se apoderara de tu mente, no era una metáfora, era una realidad. Es como si alguno de nosotros nos conecta en un superordenador, una supercomputadora a la cabeza, como nosotros. Imagínense que a uno de nosotros le conectan un ordenador de estos, una computadora súper avanzada, y le dan al botón al máximo. Y te descarga allí, ese ordenador, esa computadora, te descarga todo lo que sale, de una sola vez y a la vez. ¿Qué es lo que te pasa? Que tu cerebro explota. Eso exactamente es lo que le pasaba a alguien que profetizaba en la antigüedad. Es que el cerebro le explotaba. Pitya no es que hablara en este lenguaje confuso y en este lenguaje incomprensible solamente por despistar. Es que estaba recibiendo tal cantidad de información a través del Dios que ya mucho es que pudiera hablar. Es como si a uno le contaran el ordenador más potente que tenga Tesla en la cabeza, ¿no? Que dieran de golpe toda la carga de información. Tu cerebro explota, pero además lo primero que pierdes ahí obviamente es el lenguaje. El lenguaje es algo de lo más endeble que tienen los seres humanos, y Euripides lo sabía, Carson lo sabe, ¿no? Es una de las primeras cosas que pierdes. Cuando te someten a una carga de información tan fuerte como la que te somete un Dios, imagínense, si uno ya enloquece con que le conecten un ordenador de esos, imagínate que se te conecte a Apolo. Obviamente el entusiasmado pierde. Casandra pierde y comienza hablando, balbuciendo de una manera que no se entiende. Luego Esquilo ya va modulando eso para que comience a hablar en griego, ¿no? Está influida por un Dios, a quien le va a importar que sea una troyana y que hable en perfecto griego, claro, es lo mismo, ¿no?
ya con que pueda hablar en español. En la traducción Razón a Carson, algo parecido es lo que ocurre. Tú tienes tu texto enfrente y de esta carga, digamos, de cultura, de distancias culturales, de símbolos, de imágenes, tú tienes que sacar otro texto. A veces esta carga te produce un texto adecuado y a veces no. Ella comenzó por este razonamiento. Luego se dio cuenta de que ese mismo razonamiento se aplicaba perfectamente a la poesía. En verdad, dice Carson, cuando tú vas a escribir un poema, más o menos estás en esta situación del superordenador de Tesla, que no es más que lo que los antiguos consideraban la inspiración poética. Al fin y al cabo también hace un Dios. Lo que pasa es que podemos suponer que ahí Apolos te trataba bien y le bajaba, ¿no? Le daba bajito, para que tú pudieras medio entender lo que iba saliendo y pudieras medio irlo componiendo, ¿no? Porque si le subía de verdad, si te pasabas, entonces acababas como Bukowski y no coordinabas nada, ¿no? Carson se da cuenta de estas cosas, porque además Carson lo que tiene es que, como la mayoría de los poetas, esto sí es una característica de los poetas de clásica, tiene un humor muy negro y muy intelectual. Entonces se da cuenta de estas cosas. Dice, bien, en la medida en que le vamos modulando a esto, va saliendo la información, se entiende más o se entiende menos. Y comienza a compararlo con otras formas de arte. Aquí es lo interesante. Comienza a compararlo con otras formas de arte y con otros artistas. Lo más interesante quizá de esto es el paralelismo que establece. Es un texto largo, si ustedes lo leen, lo verán. Entre Cassandra como poseída de un dios y un artista visual norteamericano poco conocido, que es Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark era un autor visual que fue uno de los primeros que intervino en edificios, ¿no? Él encontraba edificios abandonados y comenzaba a tasajearlos como si fueran plastilina o como si fueran sándwiches, ¿no? Encontraba una de sus obras más famosas, un almacén en un muelle abandonado en el que fue cortando imágenes que tú podías ver desde diferentes ángulos como si fueran un laberinto, ¿no? Según donde te pararas y vieras a través de los agujeros que iban creando en las paredes, veías una perspectiva o veías otra, una cosa súper arriesgada. Otra cosa que hizo en el centro de París, que era cavar un agujero, ponerle una escalera, descender, quedarse un rato ahí y luego, mientras iba subiendo, ir tapando hasta que llegaba arriba y lo volvía a tapar. De esa obra, por ejemplo, lo que queda son solamente las fotos que fue tomando durante el proceso. Y luego le preguntaron qué era eso y dijo que era una alegoría sobre la muerte de su hermano. Ir haciendo el agujero y una escalera mientras iba bajando, quedarse un rato adentro y luego mientras iba subiendo, tapar. Y luego el testimonio de todo eso, la verdadera obra de arte, son las fotos. Este tipo de constructos visuales los compara Carson con el discurso de Cassandra en el Agamenón de Esquilo. Y luego esto ya no lo traigo aquí, pero eso se los cuento. En otro de los cuadernillos hace un experimento que es el del famoso poema de Írico que les contaba. Tomar uno de los poemas de Írico, que habla sobre el amor que asciende de lo profundo y bla bla bla, uno de los fragmentos más conocidos de Írico, y probar a traducirlo en diferentes lenguajes. Entonces, una de las traducciones, por ejemplo, es ese fragmento de Írico traducido exclusivamente con palabras que usa John Donne en sus poemas amorosos.
pero todo lo demás pasa. Otro, en cambio, es la traducción usando exclusivamente las palabras que están en el expediente que el FBI le abrió a Nabokov para investigar si había cometido pederastia o no, para escribir lo que aunque no lo crean, el FBI lo investigó. Y está publicado ahora ya en la base de datos. Uno puede ir a ver el expediente, que es una cosa francamente delirante, es casi una obra literaria. Hemos seguido al señor Nabokov tales y tales días, ¿no? Con esas palabras, Carson traduce de nuevo el poema. Otra, totalmente delirante, es traducir el poema de Ilko exclusivamente con instrucciones que se encuentran en el metro de Londres. Instrucciones que están en los letreros o nombres de las estaciones. Que además de ser una alucinación total, es a su vez intraducible. Y el experimento que me parece más divertido, que es el de traducir el poema de Ilko usando exclusivamente las palabras que están en el manual de microondas marca no sé cuál o de no sé cuál. Uno que es un nerd de inmediato va y busca ese manual en internet, lo encuentra en inglés por supuesto y viene a ver si es verdad, y es verdad. Así pueden imaginar el resultado de esto, ¿no? Esto es realmente como tener eso conectado ahora. Yo creo que lo próximo que debería hacer Carson es ponerse a jugar con una inteligencia artificial o con un videojuego para ver qué pasa ahí, ¿no? Pero su capacidad para cuestionar el lenguaje con estas cosas a mí me parece realmente excepcional, y es una de las características, claro, de la posmodernidad. ¿Cuáles son esas características que a mí me parece que Carson ha logrado fundar y con el que ha colaborado, creo yo, a una nueva forma de producción de los textos? Los periodos de la historia literaria, uno puede ponerles un cierto corsé externo, ¿no? Decir, aquí termina el romanticismo y aquí empieza el barroco y aquí comienza esto, aquí comienza la época helenística, se acaba en el 27 a.C., cuando Egipto es anexionada como provincia romana. Uno puede decir eso. Pero realmente lo que determina las diferencias entre los periodos es el modo de producción de los textos. Cada época literaria produce los textos de una manera diferente. Y los poetas que viven en ese periodo, incluso los que están en un cierto periodo de transición, tienen un modo de producción diferente. Un poeta moderno no produce su texto de la misma manera que lo produce un poeta postmoderno. ¿De qué manera, a partir de todo esto, podemos ver que Carson ha contribuido a este nuevo modo de producción de los textos, contrariamente a la modernidad? Bueno, en la modernidad, en mi opinión, cree fervientemente en la originalidad y en sí misma, mientras que la posmodernidad es escéptica y prefiere el juego sofisticado con textos ya existentes. Estos tres ejemplos creo que lo demuestran. Es un juego sofisticado a partir de textos ya existentes. La modernidad quería crear algo nuevo, mientras que la posmodernidad reutiliza y recicla materiales existentes. Lo que nos gusta de la posmodernidad de Carson es cómo recicla y reutiliza el material de imágenes, poniéndolo como una especie de telón de fondo significativo, no solamente como una voz. La modernidad buscaba la ruptura, quiere lo nuevo, se opone al pasado. La posmodernidad duda de la posibilidad de novedad. Lo nuevo debe contener lo antiguo. Esta es una de las grandes enseñanzas de poetas como Carson. Es decir, a cualquier poeta moderno se le preguntaba qué estaba haciendo e iba a decirte que estaba creando algo absolutamente nuevo. De Rimbaud a Neruda, pregúntenle a quien quiera, ¿qué está usted haciendo? Yo estoy creando algo nuevo. El autor moderno quería añadir significado a un texto nuevo, porque crear un texto nuevo con un significado nuevo. El poeta posmoderno, sobre todo, añade un nuevo texto a un significado existente. Lo que hemos visto en el caso de este coro de las troyanas, eso es añadir un nuevo texto
texto a un significado existente. Y lo que ocurre entonces es que se vuelve muchísimo más real y muchísimo más presente, muchísimo más actual. Logra volver actual ese texto. Un poeta moderno diría que el texto es texto, mientras que para un poeta postmoderno el texto es un texto. Se le pregunta a cualquier poeta postmoderno y dirá que ningún texto es autosuficiente ni tiene un significado cerrado. Cualquier texto depende en buena medida de esa recepción. Esto a estas alturas, después de la teoría de la recepción, sobre todo pues ya a mí me sorprende. Algo muy interesante desde el punto de vista de la tradición clásica, y creo que nunca se debe olvidar, porque hay una cierta tendencia, yo creo, a estudiar los textos posmodernos como si fueran modernos desde el punto de vista de la recepción, y eso es un gran error. La modernidad tenía una relación metafórica con el texto antiguo, mientras que la posmodernidad tiene una relación dicotómica. Y esto es un cambio, un giro copernicano respecto a cómo se entienden los textos antiguos. Y en eso también yo creo que Carson va a ser estudiada como una especie de nivel. Una relación metonímica, porque la tradición está en todas partes y porque no se trata de extraer una alegoría o un significado inmanente de los textos antiguos, como si tuvieran su significado completo y cerrado. Estableces una relación metafórica a partir de la cual le das nuevo texto a ese significado. Más importante todavía, cómo maneja la intertextualidad, que yo creo que es algo en lo que Carson también ha implantado una especie de escuela. Es una intertextualidad abierta y retorna, que no necesita ser explícita, ¿no? Y que requiere un alto grado de competencia del lector. Esto es algo también importante. Muchas veces se olvida que el lector posmoderno es diferente al lector moderno. El lector posmoderno es más participativo y está más dispuesto a completar el significado y a captar las alusiones. Es como un lector de Prusia helenística. Está más dispuesto a los matices y detesta que le expliquen las cosas. Odia que le expliquen las cosas. Esto es algo en lo que a menudo quienes trabajamos en recepción de los clásicos se nos olvida que los autores postmodernos están escribiendo para un autor que sabe desentrañar el sentido y que el lector que no sabe desentrañarlo es un lector que no les interesa. Es un lector que no le interesa cambiar, ¿no? En esto, la poética postmoderna es, si se quiere, más arrogante que la moderna. Carson lo que hace es decir, mira, esto es complejo y te pongo palabras en griego y no te pongo su traducción y tú ves cómo te vas. Que es algo que un autor moderno no hubiera hecho, porque el autor moderno es muchísimo más, está más dispuesto a acunar y a guiar a su lector, ¿no? Está más dispuesto a enseñarle cosas. La intertextualidad es más abierta, es más cerrada, de primer plano, y como decía Virgilio, tal cosa, no, yo si te cito a Virgilio, no te voy a dar ninguna clave de que es Virgilio, tú lo sacas, es tu problema, ¿no? Aquí lo mismo. Y eso significa también que el prestigio, digamos, de la alta cultura en buena medida ha desaparecido. Una de las claves para entender esta poética postmoderna es que la diferenciación entre alta cultura y cultura popular que hacía la modernidad, en la postmodernidad está totalmente sobrepasada. No, el prestigio se consigue de otra manera, la difusión se consigue de otra manera, la calidad es algo discutido y discutible, y la alta cultura está mediada por todas partes por la cultura popular. Es decir, basta con leer a poetas como Luis Alberto de Cuenca en español, por ejemplo, para darse cuenta de esto. Hay una mezcla constante de lo que llamaríamos alta cultura con cultura popular. Este mismo cómic
A estas alturas ya el cómic es un género literario casi con la misma carta de naturaleza que cualquier otro de los géneros canónicos ancestrales, pero aún así hay a quien le sigue pareciendo una forma de escritura muy popular. En la modernidad había una cierta unidad de lo artístico. En la posmodernidad lo que existe es el fragmento. No solamente existe, sino que es una forma de comunicación importante. Si tiene más de 140 caracteres tu poema, me da igual, pero en Twitter no. Y me da igual si es buenísimo. Me da absolutamente igual, pero ahí no cabe. Y es algo ante lo que también a veces se reacciona de la manera equivocada. Ponen 140 tan difíciles. Había una página en la que, hace ya tiempo, creo que ya no existe, en la que solamente podías publicar poemas que tuvieran menos de 240. Y la verdad es que casi cualquier cosa se puede. La modernidad tiene una influencia, que es al fin y al cabo un movimiento hacia adelante y un avance, mientras que la posmodernidad más bien cree en la recepción, que implica el éxito. Algo muy interesante en el caso de los poetas modernos como Carson es, insisto, una especie de bandera de esto, es como todo está en el ojo del que mira, ¿no? El significado se completa a partir del que lee. El que lo escribe, al fin y al cabo, es solamente un transmisor de parte de ese significado, pero ningún poeta tiene la totalidad de su significado. Y ese significado se va añadiendo según se va leyendo y según va entrando también en otros canales de difusión que el poeta original ni siquiera había imaginado, ¿no? En la época de Eurípides, curiosamente, ya había cosas que podrían ser parecidas a un cómic, graffiti por ahí que ya se van acercando a lo que es un cómic, pero nunca se les hubiera ocurrido elevarlo al nivel de un discurso propiamente literario. Cerca estuvieron, uno lee el artículo de Stramaglia sobre el cómic en la antigüedad, se da cuenta de que muy cerca estuvieron, pero no llegaron a tener novela gráfica como tenemos nosotros. Pero es verdad que ese texto antiguo es posible ponerlo en ese nuevo lenguaje. Es una de las apuestas arriesgadas de Carson en este momento. Es que cualquier texto antiguo se puede poner en cualquier vehículo. La literatura no tiene por qué ser exclusiva del texto. Esto para alguien de clásicas debería ser algo evidente, porque la primera literatura con la que nosotros trabajamos es literatura sin texto. Esto lo deberíamos saber como algo natural. Bueno, Carson aprovecha ese conocimiento. Si la literatura no tiene por qué ser exclusivamente el texto es uno de los estadios de la literatura, pero en el camino que vamos, en el camino de la difusión digital, y no solamente de la difusión, sino de la creación digital, a lo mejor ya de esto tenemos de nuevo literatura que no sea texto, sino que sea otra cosa, que no sea necesariamente palabra oral como fue al principio. A lo mejor pasa por ser otra cosa. Estas combinaciones con la novela gráfica, y por eso yo digo que lo siguiente que debería acercarse en su videojuego, estas combinaciones de lo literario con esos nuevos vehículos, yo creo que dependen de hasta qué medida seamos capaces de ampliar la idea de lo literario. Lo que ocurre con Carson, al mismo tiempo, es que como buena poeta postmoderna amplía cada vez más el concepto de literatura. Y en buena medida yo creo que lo puede hacer. Aquí sí lo de los prestigios funciona, porque tiene un pie en los clásicos. Y porque mal que bien, los clásicos siguen siendo respetables, los clásicos siguen siendo el ancla, los clásicos siguen siendo la garantía de que no estás haciendo tonterías. Es algo muy curioso, ¿no? ¿Por qué Carson puede hacer unas cosas de estas? Porque sabe griego, porque es maestro, porque es profesora de griego y porque sabe de lo que está hablando. Y porque los juegos que usa son juegos totalmente eruditos y totalmente comprobados.
El punto de partida, ojo, este cómic se llama Las Troyanas de Eurípides. El autor es Eurípides, ¿eh? Anne Carson simplemente lo que está haciendo es vehiculizando, pero el prestigio es el de Eurípides. ¿Y quién le posee? En buena medida, Carson puede llevar adelante esta serie de experimentos que ponen a prueba los límites de la literatura, los límites de la tradición, etc., porque tiene esa ancla clásica. Probablemente otro autor que no lo tuviera le costaría más trabajo justificar, entre comillas, lo que está haciendo. Lo bueno es que también se puede leer esto desde el otro lado. Es que quien lea a Carson exclusivamente desde la poética posmoderna se tiene que tragar la parte clásica, quiero no, porque es parte fundamental de esta especie de tejido, ¿no? No son referencias gratuitas. Si tú le quitas la ordimbre clásica, la obra de Carson se cae, está construida sobre ella, precisamente porque parte de la poética de la posmodernidad es construir sobre un texto ya existente y pasarlo a algo que a lo mejor ya no es texto, es lo más interesante, ¿no? ¿Qué queda de Írico en una traducción que está hecha con las palabras del manual del libro? Uno se pregunta, ¿qué queda de ese texto? ¿Es mesídico? Si en sus tiempos no existía la electricidad, ¿es mesídico? ¿O qué es? Eso, en último caso, ¿es siquiera literario? ¿Por qué se puede hacer? Respuesta fácil. Carson lo lee bien. Porque lo que te pone acá ni siquiera es la traducción inglesa, es el texto griego, tal cual. Y a partir de ahí te lo comienza a traducir. Ni siquiera te hace el favor de ponerte una traducción inglesa moderna. Por eso lo puede hacer, ¿no? Y yo creo que eso es una demostración de cómo, al fin y al cabo, los discursos más arriesgados, paradójicamente, tienen un pie en el suelo más firme, ¿no? Que en este caso es el de los clásicos. Bien, yo les invito a leerla porque yo creo que realmente vale la pena, tanto para quienes lo lean desde el lado exclusivamente moderno y entonces tengan que buscarse la parte clásica, como para quienes lo leemos desde el lado clásico, comenzando tal vez por este interés puramente arqueológico, porque luego uno se da cuenta de que tiene un sustento que va muchísimo más allá de la reapropiación, ¿no? En esta trilogía, Carson no solamente reinterpreta parte del ciclo troyano y lo lleva a un nuevo código, sino yo creo que contribuye a algo más, que es una forma de producción nueva de los textos, que es al fin y al cabo para lo que los clásicos en último caso sirven, no solamente como un repositorio de temas o de formas o de lo que sea, sino como el instrumento a partir del cual tú vas reportando y vas creando lo que es nuevo en su estructura. Lo interesante de Carson es que crea cosas que son nuevas en su estructura, no que se refieren a, o que citan a, o que cuentan de nuevo la historia de, que es lo que podríamos encontrar si se lee estas obras de una manera superficial. No, lo interesante es cómo con eso crea una literatura que a mí me parece que es radicalmente. Gracias. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Richard por esta excelente plática. Seguramente escucharán a Carson en los premios Nobel, esperemos, ¿no? Un día de estos. Muy tarde. Si le perdonas, cercan a mí. Y no sé si haya algún comentario o preguntas. Sí, maestra, aquí. Sí, yo, bueno, estoy impresionada por la erudición, no solamente periodística del doctor Richard, sino también por esa capacidad de transmitir las cosas. En verdad es muy impresionante. Yo lo que quería comentar es que, pues por mi padre, etcétera, yo recuerdo a Hollywood y entonces recuerdo a Cleopatra.
todos los jóvenes la han visto, tal vez no la han visto todavía, se darán cuenta de que en ese momento se estaban tomando a Plutarco, los textos de Plutarco y los diálogos en el cine aparecían allí muchos, ¿no? De ellos. Pero la gente común y corriente nunca lo supo, ¿verdad? Y la gente lo siguió considerando, o sea, existiendo en ese momento. En los momentos que tú estás hablando ahora, evidentemente, las cosas han cambiado. Para nuestra generación es algo tan impresionantemente como absurdo a veces, bueno, que no puede uno comprenderlo bien. Pero evidentemente la tradición clásica se va transformando continuamente y observamos en eso. ¿Cómo es que no se terminan los clásicos? ¿Por qué no se mueren esos clásicos? ¿No? Es impresionante. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo creo que para los años 50, ver esos 50, 60, 70, la época de oro del cine, ¿no? Ver un diálogo de Plutarco en una escena, pues es más o menos lo mismo que ponerte a jugar ahora un videojuego de la Divina Comedia. Parecerá tan moderno o posmoderno como entonces, ¿no? Pero no solamente que cambie el vehículo, sino en efecto, el misterio es por qué esos textos siguen significando. Eso ya tiene otras explicaciones, pero es una analogía válida, ¿no? La televisión y ahora el entorno digital, pues no solamente son espacios nuevos, sino que son espacios realmente creativos. En esas películas los guionistas, cuando tenían oportunidad de hacer cosas, a lo mejor le completaban el sentido a Plutarco. Carson le completa el sentido a Rickman. Entonces, y este círculo, es verdad que es un nivel diferente probablemente, pero algunos de esos guionistas eran escritores de primer nivel, ¿no? Que hacían eso para ganarse la vida. ¿Alguien más? Yo solo te quiero felicitar y expresarte a los que estés con nosotros y que te conozcan y que te disfruten nuestros alumnos, porque están un festejo muy chico como ellos. Más arrogante que ellos, pero... Pues sabes que nos da mucha emoción. Muchas gracias. Bueno, primero me encantó una cosa de la exposición. Me gusta el análisis que hizo porque cuando están las clases con ustedes sobre la época helenística, nunca vi en la casa de sol unas cuantas obras leídas de ella. Y a mí me parece muy polarizante su humor, porque ustedes decían muy empezado y ella retoma los clásicos para hacer sus chistes, ¿no? O sea, en Hombres en sus horas libres, en el ensayo sobre las cosas que más pienso, y retoma el error de Alemán para corregir el mismo chiste, lo que puso de Cassandra y la manera en cómo empieza a describir a las profecías, sus vaticinios, la tautología, y empieza a utilizar ella ese recurso retórico para volverlo chistoso, porque, por ejemplo, no lo he leído en inglés, pero creo, por ejemplo, la palabra increíble y tomarla en sus dos sentidos, en la de sorpresa y en la de cosas que no se pueden creer, y empiezas a razonar en el mito y de cómo uno le cree la Cassandra y se vuelve un chiste de la manera en cómo ella la narra. Y también a veces, no sé si me he entendido muy bien a Carson en algunas partes, pero por ejemplo el documento rojo, ¿no? Bueno, creo que su escritura está muy crítica, siento que no era tan crítica en sus inicios, porque, por ejemplo, en Norman Jim Baker ya habla sobre el rapto, ¿no? Y empatiza con las mujeres, como han sido históricamente maltratadas. Y, por ejemplo, el documento rojo, cuando se habla del sentido común y critica la guerra, ¿no? Y dice que tú podrías juntar en la palma de tu mano todo el sentido común humano y que aún así tendrías espacio para tu verga, ¿no? Y tenías
no sé, o sea, sí es cierto, pero es curioso que lo diga una autora como ella, pero precisamente lo que la respalda son los clásicos, ¿no? Y ese uso antiguo Es que ella lo puede decir, esa es una de las cosas interesantes, de lo que me parece más interesante de Carson precisamente, es decir, de los poetas de su generación, ella es la única clasicista profesional, ¿no? Y uno la puede comparar con otros poetas muy buenos, por ejemplo, Luis Gluck, le acaban de dar el nombre, Adam Zagajewski, que no lo alcanzó a tener, pero vivió, en fin. Los poetas nacidos alrededor de los 50, más o menos, que es la generación mundial a la que ella pertenece. Por ejemplo, Gluck es una poeta que también tiene una enorme cantidad de contenido clásico, pero en su caso tú lo que ves es más bien contenido, no es una reelaboración de las formas y un razonamiento que vaya muchísimo más allá a partir de sus clásicos. Yo no digo que Gluck no sea en esto inferior a Carson ni nada, o sea, es una grandísima poeta también, pero uno ve allí una forma de clasicismo, de clasicidad que está más cercana a los moldes a los que uno está acostumbrado, al contenido, al significado, a los grandes arquetipos, que sí, o sea, basta con referirse a algunos mitos para que toda la carga se te venga encima. Tú dices la palabra Prometeo y se te viene todo una ola de significados encima, ya no tienes que perder el tiempo explicándolo, ¿no? Y todas, no solamente se te viene encima el significado antiguo, sino se te viene Chile y se te viene un montón de cosas hasta la última serie que haya salido ayer que repone un montón. Pero son al fin y al cabo cuestiones más de contenido. En el caso de Carson, a mí lo que me llama la atención es exactamente eso que tú dices, que lo usa para llevar las estructuras más allá y para cuestionarse sobre la capacidad propia de la literatura para crear cosas más allá de los poemas. Comparándolo con otros grandes poetas de su generación, uno no ve eso. Y yo creo que eso sí es algo, perdón, pero los de clásicas a veces son extremadamente arrogantes, se siente, pero viene del conocimiento profundo de los clásicos, que en su caso además es realmente un conocimiento muy profundo. Recuerden que ella es una profesora que tiene la mitad de su plaza en el Departamento de Creación Literaria de NYU y la otra mitad en clásicas, o sea que se dedica a enseñar Eurípides, no es que lo lea de vez en cuando, es que se dedica a enseñarlo y al mismo tiempo se dedica a enseñar creación literaria. Entonces conjunta las dos cosas, yo creo, de una manera que otros poetas de su generación no tienen, aunque sí compartan rasgos de la misma poética posmoderna. La razón por la que a mí Carson me parece tan interesante es porque los tiene todos y porque los fundamenta precisamente. Y de nuevo la pregunta es, ¿y será casualidad que el más clásico de todos estos poetas, el que tiene mayor conocimiento de clásico, es el que lleva esa poética más adelante? Si uno ve a otros poetas de otras épocas, casi siempre es el más clásico el que es capaz de llevar la poética de su tiempo más adelante, el que le puede dar más duro a la manera esta enloquecida de acuerdo. ¿Alguien más? Néstor. Bueno, muchas gracias por la conferencia, creo que siempre es muy enriquecedor conocer un poco más a profundidad de algunos aspectos de cosas que no son tan comunes, ¿no? Yo me quedé pensando un poco ¿qué opinión tienes sobre cómo interactúan no solamente la tradición clásica, sino la tradición de la forma en la que se abordan los clásicos en presentes directos de Carson? Pienso, por ejemplo, que viene a la mente con Norman Baker, sobre siempre el ejemplo de HD, que además contrasta mucho que Anne Carson ahora pueda ser una mujer reconocida del producto literario, cuando HD se puso prácticamente en la zona de serie, cuando era una autora del mismo nivel. Entonces, si el contexto primero en el que se desarrolla ahora en Carson facilita un poco eso, y pienso que la forma de exposición de la tradición es diferente, pero, o sea, yo lo que noto es una profundidad del mismo tipo. No sé, Hermione, que es muy profundo, era una autora que conocía muchísimo de clásicos, pero
pero al final de cuentas quedó un tanto olvidada porque ahora se puede permitir un poco más que se observe por encima de los demás a una autora mujer que en su momento ya no le pasó. Y por otro lado, que también algo que comentaste que me llamó mucho la atención es que la forma de, o más bien el soporte del texto, si llamamos texto a cualquier tipo de expresión, no necesariamente está hablando sobre ser más o menos moderno. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, ¿no? El Assassin's Creed Odyssey es como muy conservador, o sea, dando un discurso de reconstrucción de la clásico, se han hecho congresos y demás. Y luego pensamos en medios como justamente un texto que termina siendo, no sé, pienso en el Float, en la parte esta de Play, que habla sobre las vacancias, que me parece una parálisis de cabeza, no es impresionante. Entonces, como en eso, ¿qué tanto interactúa la tradición de la tradición para poder entender a un poeta como Carson en nuestro tiempo? Sí, es una buena pregunta porque evidentemente ella está basándose también en otras formas de reapropiación que, como dices, en su momento no fueron lo suficientemente conocidas. Uno no puede leer estas obras sin pensar en Christa Wolf. A mí es la primera autora que se me viene a la cabeza, ¿no? O sea, la Medea de Christa Wolf obviamente está en el sustrato de todo esto. Hay algún texto en el que Carson cita a Wolf, pero curiosamente no tiene ningún ensayo directamente referido a ella, ¿no? O a Luis Labé, por ejemplo, que también muchísimo más lejos, pero uno puede irse hacia atrás y ver toda una tradición, en efecto, de estas reapropiaciones que no tenían el cobijo, digamos, histórico adecuado para que se conocieran. Yo creo que en el caso de Carson, además, es que no solamente es que sea clasicista de muy alto nivel y que sea una excelente poeta, sino que en efecto también se saben los trucos de la recepción. Es lo que pasa con un autor de este tipo, ¿no? Anne Carson es nuestro Calímaco, solo que con las características posmodernas que uno esperaría. ¿Cuáles son esas características? Para empezar, que es mujer y que entonces tiene una visión de la tradición que es ligeramente diferente a la que tienen otros poetas de su generación. Y además, pues es clasicista, ¿no? Poetes jamás críticos igual que Filitas o que Karina. Entonces, el Nobel que no pudo tener Karina, pues lo va a tener alcance precisamente por eso. Si logra saltarse algunas de las dificultades de este tiempo. En este caso, pues el hecho de ser blanca y ser canadiense no le va a ayudar, pero esperemos que funcione. no lo sabemos. Pero más allá de la broma y más allá del Nobel, el conocimiento, además de los mecanismos de la tradición, como tú dices, yo creo que sí también la hace ser todavía más consciente de lo que está haciendo. A mí una de las cosas que me parecen muy interesantes de Carson es cómo logra combinar esa conciencia, esa autoconciencia del poeta culto, del poeta tremendamente culto, que implica cierto control de lo que estás haciendo. Ella sabe perfectamente lo que está haciendo, lo que está pensando, ¿no? O sea, nadie se cree, o sea, en que esta progresión que hemos visto, por ejemplo, en estos 3 libros, ¿qué es lo que ella está diciendo? Ella está diciendo que Cassandra soy yo, o sea, la Cassandra pues moderna soy yo. En esa búsqueda del lenguaje, que probablemente ahora pase, que espero que pase a entornos digitales y estas cosas, o que alguien con los suficientes conocimientos pueda jugar con su obra para hacerla. Flota es la obra perfecta para meterla a un mundo. Es la obra perfecta. No solamente porque el trasvase visual y contentístico sería fácil, sino porque el propio sustento, que es el cuestionamiento sobre el lenguaje, serviría para eso. Y a mí me encantaría que precisamente alguna de las obras importantes de esta nueva literatura que vamos a comenzar a ver ya ahora sea una obra que tenga un sustento clásico tan fuerte. De nuevo, volvemos a la
funciona porque en buena medida porque el contexto clásico, y ahora es cuando los modernos se echan encima y dicen que es un resultado del desarrollo de la literatura y que lo... pero eso ya es otra cosa. Justo lo que me parece que hacía el caso y demás, es justamente la idea, o bueno, me parece muy claro que es una gran cosa de la idea del lenguaje de señor, ¿no? Eso queda muy claro, a veces nos cita muy diferente, pero uno ve claramente que ahí está Susan Sontag, Yuri Rothman, ¿no? Y que la semiótica es esta capacidad del lenguaje, o de construir el lenguaje, precisamente en este sistema de semiótica moderno, ¿no? de la semiótica y demás, ¿no? Que eso sí permite renovarse y ser diferente, ¿no? De Hilda Durinay o de María Luisa Arturo, ¿no? Que ellos se quedan, porque ellas se quedan en la corriente moderna y ella pasa a ser postmoderna. La semiótica leída con alguien que ya se leyó antes a Borges en griego, que es algo muy importante porque no es lo mismo saber semiótica si te has leído a los sofistas y a los grandes prosistas áticos antes en griego que no. Y esta, la diferencia precisamente, yo creo que se ha leído a los mayores toda esta peña, pero que eso, todo eso ya lo sabía antes, porque ya en sus clases lo habían puesto todos los errores. Y entonces lees toda la semiótica moderna con una visión totalmente diferente. Sí, está Borges, está Parménides. Está Borges, está Parménides y están todos estos modernos y posmodernos también, ¿no? Pero yo creo que precisamente lo que hace que sea una autora tan curiosa desde el punto de vista de la construcción y de la extracción del significado que hace de la tradición es que junta esas dos cosas y que las junta además con un conocimiento muy íntimo, no externo, sino muy íntimo, muy personal. Se ha leído estos clásicos muy bien y se ha leído estos modernos al mismo nivel. Es alguien que puede dialogar con las dos tradiciones al mismo nivel, en su lengua y directamente. Yo creo que es lo que establece realmente la diferencia con respecto a otros poetas de su generación. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues de nuevo agradecerte, Luis, por haber aceptado esta invitación y bueno, le damos un abrazo y les agradecemos también a ustedes su asistencia.